ver en este espacio el primer tipo de persona que el apóstol Pablo nos describe. Primera de Corintios, capítulo 2, en el versículo 14. Verso 14. La Escritura dice así, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Oremos al Señor. Padre, gracias. Esta es tu palabra. Enséñanos, mi Dios, aquello que hoy necesitamos entender, comprender. Bendícenos con tu dirección, tu gracia y tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento, mi hermano. Tome asiento. Muchas gracias. En este versículo, el apóstol Pablo habla acerca del hombre natural. Este primer tipo de personas que el apóstol Pablo está hablando acá, describe el hecho de que hay personas que no entienden las cosas que son espirituales. En su vida aún no tienen esto que es la regeneración del ser humano. Aún no comprenden el tema de la vida espiritual, el tema de la oración, el tema de dejar de pecar, de la integridad, de la santidad. Quieren comprender, quieren acercarse a Dios, es más, creen en Dios, creen que Dios existe, pero en realidad no entienden lo que es pecado. Aún el pecado gobierna sus vidas, aún no han vivido un proceso de regeneración. Ellos aún son hijos de ira, dice la Escritura. Acompáñenme un momento sin perder ese pasaje al libro de Efesios capítulo 2, versículo 3. En Efesios capítulo 2, versículo 3, describe a esta gente que tiene una naturalidad para llevar a cabo estas obras pecaminosas. Efesios 2, 3 dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos, o sea, éramos antes de estos hombres naturales, en otros tiempos los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. O sea que los que aún no han nacido de nuevo, los que aún están en la vida natural, son hijos de ira. No entienden la vida espiritual, no la comprenden, aún no han visualizado, aún no tienen la nueva naturaleza, esa nueva criatura aún no surge en ellos, están sujetos a esa vida que está sujeta al ambiente natural. Ahora, en 1 de Corintios 2:14 también dice que el hombre natural aún no recibe el Espíritu de Dios, que no lo tiene. Mire lo que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No entiende estas cosas del Espíritu de Dios. Para estas personas, esto que los cristianos hacemos, esto de congregarnos, de entregar el diezmo, la ofrenda, es una locura. Usted se ha escuchado conversar o hablar a esas personas: uy, estás engordando nomás a los pastores. Por gusto dejas tu dinero, regalas tu plata ya. Le vas y le sirves allá a esos hombres. Y es que no entienden que no se le sirve a un hombre, que se le sirve al Dios verdadero, al Dios vivo. No entienden la dedicación para orar, la dedicación para estudiar la palabra, no la entienden. Ellos no comprenden, los naturales cuestionan las cosas del Espíritu, porque estas cosas no se las pueden entender desde un ámbito natural. Si nosotros mismos como cristianos queremos entender las cosas del Señor desde un punto de vista natural, vamos a fracasar. Porque debemos de hacerlo por medio del Espíritu de Dios. Aquellos que han nacido de nuevo han recibido el Espíritu de Dios y por eso entienden las cosas que son espirituales. Los naturales no conocen esta situación. Ellos desconocen el tema de la vida espiritual. Por eso ellos no la pueden entender. Ahí dice, ellos no la pueden entender. A un hombre natural usted le dice que tiene que ayunar mínimo unas 2 veces a la semana. Y ayunar yo, si mi esposa cocina delicioso. Y ahora que ya puedo salir a comer el encebollado, ¿cómo voy a ayunar, pastor? No, el calentado por las mañanas. Y no entienden que hay que ayunar. No entienden que hay que someterse a una autoridad, que hay que someterse a un líder. No lo entienden. No, pastor, yo estoy bien, yo voy a la iglesia, no se preocupe. Yo me someto a Dios, Jehová mi pastor, y nada me faltará. Él es mi pastor y no quiere someterse a nadie.
No entiende el que tiene que estar bajo la dirección de un pastor, de un líder, para que le enseñe, para que le instruya. No lo entiende, no lo comprende. Es que son hombres y yo no sigo a hombres, dicen. Es que no entienden la bendición que es estar bajo la línea de autoridad que el Señor ha establecido. El espiritual sí lo entiende. El natural no. Se está quejando, no lo comprende. No entiende el hecho de someterse a la palabra de Dios, a las autoridades establecidas. No lo comprende. Él vive en un mundo de necedad. Porque para él, porque dice la Escritura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué no puede someterse? ¿Por qué no puede sujetarse? ¿Por qué no puede controlar la ira? ¿Por qué no puede él cambiar su manera de hablar? Porque necesita el Espíritu Santo de Dios. Mucha gente intenta cambiar. Intenta. Hay gente que ha dejado el alcohol, pero ha caído en el cigarrillo. Porque lo intentó de una manera, pero adoptó otra a su vez. Hay mucha gente que ha intentado, pero si nosotros queremos vencer y entender las cosas que son del Espíritu, esas han de discernirse de manera espiritual. Pero pastor, ¿ahora yo qué hago? Si yo a veces no entiendo, los pastores dicen que hay que orar, los pastores dicen que hay que predicar, los pastores dicen que hay que congregarse. Y la verdad que para mí es muy difícil entender por qué los pastores se ponen con esto. ¿Por qué se ponen que hay que someterse? Si a veces son hombres y se cometen errores iguales que nosotros, ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué no lo entiendo? Es porque hay algo natural todavía en usted. Y tiene que nacer de nuevo. Acompáñenme al Evangelio de Juan, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 3. Mire, acá la escritura es muy clara, un evento que pasa con un hombre. Este hombre que conversa con Jesús es un hombre religioso. Es un hombre que pertenece al Sanedrín, a los líderes religiosos de la época de Jesús. Mire, dice Juan capítulo 3 en el versículo 1. Había un hombre de los fariseos religioso, un hombre conocedor de la ley, había ido a discipulado 101, 102, 103, había estado en liderazgo, preseminario y tenía un título de autoridad. Este hombre, Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Cualquiera podría decir que él tenía ya muchos años en la iglesia. Cualquiera podría decir que él tenía mucho conocimiento porque ya servía en la casa del Señor. Pero en el versículo que sigue dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, este hombre lo que acepta es que Jesús viene de Dios y le dice Rabí, maestro. Él siendo maestro le dice a Jesús, maestro. O sea, él reconoce que aunque él cree en Dios y sigue a Dios, su vida aún es natural, aún no puede entender, aún necesita aprender. El hombre natural le limita a acercarse a nacer de nuevo su orgullo, porque piensa que todo lo sabe. No necesito de Dios, yo soy independiente, yo me manejo a mi manera. El hombre natural quiere hacerlo así, pero ahora viene Nicodemo y reconoce que Jesús es un maestro y que necesita aprender. ¿Cómo yo dejo de ser un hombre natural? Porque a veces estamos en la iglesia, tenemos mucho tiempo, pero seguimos viviendo como gente natural. Seguimos viviendo que no entendemos, no comprendemos. Miren el versículo 3 lo que dice. Este hombre conversaba con Jesús. Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, hay que nacer de nuevo. Y este hombre no sabía lo que era nacer de nuevo, porque mire lo que le contesta en el versículo 4. Le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía. O sea, es que él todo lo discernía de manera natural. Todo lo veía desde el ámbito natural. Pastor, es que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para predicar, no tengo tiempo para servir. Lo que pasa es que lo está midiendo desde el punto de vista natural. Pero si usted lo viera desde el punto de vista espiritual, Dios tiene control del tiempo. Si usted le entrega su tiempo al Señor, el tiempo le va a alcanzar, le va a sobrar tiempo. Va a ocurrir. Es que a veces somos naturales para decir no tengo tiempo.
pastor, no, estoy cansado. Ahora que hay que trabajar más, estoy cansado, pastor. No sé qué me pasa, estoy muy cansado. Me duermo, estoy cansado. Pero Jesucristo dijo, venid a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es que el hombre natural eso no lo entiende. No entiende que cuando uno está cansado y uno más le adora a Dios y más levanta las manos y más le sirve al Señor y más le busca agradarle a Dios, las fuerzas vienen renovadas para aquellos que lo hacen. El natural no lo entiende. No lo entiende. El natural dice, no, pastor, es domingo, y yo domingo es de la familia, de la casa, y mejor voy a descansar. Es que no lo entiende, no lo puede comprender. No lo entiende. Y Nicodemo, siendo un hombre religioso, no lo entendía. Oye, y a veces viniendo a la iglesia no entendemos. Pensamos que venir a la iglesia solamente es sentarnos y escuchar el mensaje. Y ya con eso cumplimos. Regresamos a la casa toda la semana y eso es todo. No entendemos que Dios es un Dios no solamente de la iglesia, sino también de la casa, del trabajo, de la universidad, del internet. Dios es un Dios de todas partes y en todas partes le servimos, le honramos y le alabamos. Ahora Dios nos enseñó aquello, nos encerró 3 meses en la casa y Dios dijo, yo no soy solamente Dios de la iglesia, porque la iglesia está en la casa. Dios nos enseñó. Porque el hombre natural no lo entiende. No lo entiende el hombre natural. Y este hombre natural, Nicodemo, religioso y todo, y no lo entendía. Mire lo que dice en el versículo 5. Él no entendía. Respondió Jesús. Jesús le aclara. Jesús le dice cuál es la solución. Es que tú no entiendes, Nicodemo. Toda tu religiosidad, todo tu conocimiento, tantos años en el Sanedrín como fariseo y todo, pero tú no lo entiendes. Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Usted no quiere ser un hombre natural, porque usted aún ve las cosas de manera natural, aún no entiende las cosas del Evangelio, aún no comprende las cosas que se están dando dentro de la iglesia, los tiempos que estamos viviendo, aún no lo entiende y está preocupado porque quiere agradar a Dios, quiere eso de orar, eso de predicar, eso de vivir en integridad, usted quiere, pero no lo entiende cómo lo va a lograr, porque lo ve casi imposible para usted. Entonces usted necesita es nacer de nuevo, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús están y son nuevas criaturas para gloria y honra de Dios. Así que Jesús le aclara. Mire lo que le sigue diciendo en el versículo 6. Le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí la pregunta es, hay cosas del Espíritu que usted aún no entiende. Hay cosas espirituales que aún usted, ¿por qué orar? ¿Por qué? Si yo le digo gracias, papito lindo, por el almuerzo, amén, y punto. Y ya está. Pero ¿por qué tengo que orar, dedicarle tiempo, media hora, 45 minutos, 1 hora? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que leer todos los días la palabra? Si yo voy a la iglesia y me lo ponen en la pantalla, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo yo en mi casa? Porque aún no lo entiende, de vivir en integridad, de no mentir, de no engañar, de vivir en verdad. ¿Por qué? Porque yo sí tengo que poner la otra mejilla. Porque yo sí tengo que correr la milla extra. ¿Por qué yo? Si usted aún no lo entiende, es porque necesita nacer de nuevo. Usted necesita tener el discernimiento del Espíritu. Entienda que porque aún sigue en la carne, porque aún está en la carne, porque aún es un hombre natural, es un hombre que aún necesita nacer del Espíritu. La Escritura dice que los que siembran para la carne, de la carne cosecharán corrupción y muerte, mas que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Yo quiero en esta tarde, antes de terminar, que usted se haga esta pregunta. Aún hay cosas que no entiende. Aún hay cosas que usted lo ve desde el punto de vista natural y cuestiona y critica que por qué el pastor, que por qué esto de acá, que por qué la iglesia, hubiesen puesto otra sillita más allí para mí. Y usted cuestiona aún esta situación. Aún está luchando usted entre la vida natural y la vida espiritual. Está luchando todavía en que si lo hago o no lo hago.
entonces usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita nacer del agua y del Espíritu. Del agua, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos lava, nos limpia y nos da la fe para creer que ahora somos nuevas criaturas. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y por el Espíritu, porque ahora el Espíritu de Dios es el que viene sobre nosotros. Y es el Espíritu que nos da ese entendimiento para abandonar las cosas naturales y entender las cosas espirituales. Si usted hoy necesita nacer de nuevo, no puede esperar a mañana, porque va a seguir sin entender. Va a seguir sin comprender, va a seguir luchando en su propia fuerza. Usted necesita hoy irse de este lugar habiendo nacido de nuevo. Necesita hoy decirle a Jesús: necesito, Señor, nacer de nuevo. Gracias, mi hermano. Necesita decirle a Jesús: no se vaya de este lugar, no se puede ir. No, vino a buscar de Dios. Reconoce que Jesús es Rabí, que es Señor. No se vaya tal cual como vino. Necesita irse de este lugar naciendo de nuevo, naciendo del Espíritu, diciéndole al Espíritu Santo: entra a mi vida, hazme una nueva criatura, hazme entender las cosas que no puedo entender. Y eso es un acto de fe. Nicodemo esa noche tuvo un encuentro con un nuevo nacimiento. Y Pablo dice que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu porque han de discernirse espiritualmente. Si usted está siendo tocado por el Espíritu Santo, usted entiende que es el Señor quien lo está llamando en esta tarde para que usted se vaya de este lugar convencido en su corazón que usted ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura. Le invito a ponerse de pie. Póngase de pie. Si usted necesita a Jesús en su corazón, nacer de nuevo, ¿por qué no entiende las cosas que son del Espíritu? Y usted lo sabe. No necesito dar un listado de pecados para que usted pueda comprender que hay cosas que no entiende. Hay muchas preguntas y que el Espíritu Santo les puede contestar. Por eso hoy le invito a tener un encuentro con Jesús. A que le diga a Jesús: ven a mi corazón, quiero nacer de nuevo. Cerrados sus ojos, levantadas sus manos, ore conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, hay tantas cosas que yo no entiendo, pero tú sabes que yo te amo, que te necesito, y por eso he venido hasta este lugar. Por eso escucho tu palabra, Señor, porque te necesito y quiero entender más. Por eso hoy yo te entrego mi corazón y te entrego mi vida. Hoy, Señor, hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy nazco a una nueva vida. Hoy mi nombre está escrito en tu libro, Señor. Yo te doy gracias por perdonarme. Gracias por lavarme. Gracias por hacerme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Yo quiero preguntarle: ¿alguien hizo esta oración? Hoy hizo esta oración. Así ya la haya repetido en alguna otra ocasión. Levánteme su mano si usted hizo esta oración. Que Dios le bendiga. No lo voy a hacer pasar adelante. Son muchas personas y a lo mejor vamos a estar acá agrupados. Pero si usted hizo esta oración por medio de la fe, usted es una nueva criatura. Hay preguntas que quizás vayan a ser demoradas en ser contestadas, pero usted sabe que ha nacido del Espíritu. Usted sabe que quiere seguir un nuevo orden, que quiere seguir a Jesús. Este es su tiempo. Es el tiempo de que ahora el Señor sea el Señor de su casa. No solamente de usted, sino de todos los de su casa. Así que dígale al Señor: mi casa y yo te serviremos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Tome asiento.